aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué Estamos bueno, admitiendo a los participantes. Denos un pequeño segundito para confirmar la entrada de los participantes. Okay. Okay. Buenas tardes a los que han ido entrando, ¿cómo están? Buenas tardes, todo bien, un placer, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Hola Juan Carlos, gusto verte. Bueno, Gracias. saludarte porque tienes tu cámara apagada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Ahora sí me ves. Todo bien, todo ahora bien. Sí, Gracias a ustedes. Un placer, Ronnie y los demás. ¿Cómo están? hermano, por aquí muy bien, gracias a Dios, bien, bien. Qué honor saludarte. Me alegro mucho. Gracias, igualmente. Vamos a seguir esperando unos minutitos a que los demás participantes continúen entrando. Son las 6:33. En unos minutitos vamos a comenzar. Muy bien, ya oficialmente muy buenas tardes para todos y todas. Espero que estén bien. Para mí es un placer el día de hoy estar con todos ustedes y traerles a alguien muy importante para el sector agronomía.
de las redes sociales, un joven emprendedor quien se ha destacado por toda su labor y su trabajo en esta área. Mi nombre es Rosaura Lendor y con ustedes hoy les traemos a Ronnie Díaz, Mundo Agronómico, conocido en las redes sociales, quien va a estar trabajando lo que son los huertos urbanos, una solución sostenible. Este taller viene por parte del Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica de la Universidad ISA. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la presentación, vamos a ver qué es el Centro de Prototipado. Yo sé que algunos de ustedes ya más o menos tienen idea de qué es el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica de la Universidad ISA, orientado en la economía circular y la agroindustria. El Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica es un centro especializado para crear prototipos de productos agroindustriales, soluciones diseñadas para respaldando la economía circular y adaptándolas a las necesidades de cada uno de los clientes. Bien. Este centro tiene dos objetivos principales. El primero es desarrollar productos o soluciones para MIPYMES y el segundo es fomentar, ¿verdad? Como hemos ido mencionando anteriormente, la aplicación de la economía circular y así el impacto ambiental para que sea sostenible a lo largo de los procesos productivos. Este centro tiene los siguientes servicios disponibles, que son desarrollo de formulaciones, mejora de productos existentes, verificación de la eficacia de procesos y también ayudamos con la documentación. También la estandarización de procesos, capacitación, como esta actividad que hoy llevamos a cabo, asistencia técnica y transferencia tecnológica. El centro tiene dos aliados importantes que son el IBI, el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, y DGMAPS, que es la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Junto con estos aliados, entonces, tenemos otros servicios adicionales que podemos brindarles y son servicios analíticos, el etiquetado nutricional, la evaluación sensorial, transferencia tecnológica y capacitaciones. Con DGMAPS, asistencia para la obtención del permiso sanitario, asistencia para la obtención del registro sanitario y capacitaciones. Es importante destacar que todos estos servicios son totalmente gratis. Lo único que el usuario tiene que pagar es el impuesto como tal, pero nosotros en el centro le ayudamos, le asistimos para que todos ustedes o el interesado, la MIPYME, el emprendedor que esté interesado en adquirir alguno de los servicios, lo puede hacer totalmente gratis. Ya los servicios, por ejemplo, los que mencionaba al principio, de desarrollo de formulaciones, gestión documental, esos servicios son totalmente gratis. Ya otros, como por ejemplo el permiso y el registro sanitario que llevan un impuesto, eso sí tienen que pagarse, pero de lo contrario, todo lo demás es gratis. El servicio, la asistencia, el estar ahí con ustedes, ese servicio se les da totalmente gratis. Ya entonces, que ustedes más o menos tienen una idea, bueno, aquí en esta última diapositiva tienen ustedes los contactos, nuestro Instagram, nuestro correo y dónde estamos ubicados. Ahí en ese código QR ustedes van a tener más detallada la información y también cuáles son los servicios. Yo soy la asesora del centro. Básicamente, si ustedes se contactan a uno de esos dos números, esencialmente seré yo quien le corresponda y estaré aquí para servirles siempre. Muchas gracias y bueno, pues vamos a darle paso a esta presentación. Primero vamos a hablar un poquito sobre economía circular y cómo la economía circular impacta en lo que es la sostenibilidad y estos huertos urbanos. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 R's de la sostenibilidad? Reciclar, reutilizar, reducir. Estas 3. Pues la economía circular tiene 9. Estas 9 R son estas que se presentan aquí. Restaurar, remanufacturar, reproponer, reciclar, recuperar, repensar, reducir, reusar y reparar. Estas 9 R lo que buscan es que los sistemas de producción o los sistemas, la forma de vida en la que nosotros llevamos, impacte menos al medio ambiente. Que tratemos de tener la menos cantidad de residuos y que todas las cosas que nos quedan de los procesos de producción podamos utilizarlos en otras cosas. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de supermercado, la bolsa plástica común, ¿cuántas veces utilizamos esa bolsa plástica? Si alguien quiere decir. Ok, esa bolsa plástica la utilizamos
Juan Carlos, sí, vi que abriste el micrófono. Sí, 1 o 2 veces como máximo. Exactamente, 1 o 2 veces. En la primera, cuando llevamos la compra a la casa o a donde la llevamos. Y la otra es quizás para ponerlas en los zapacones o en los cubos de basura. Sin embargo, si nosotros utilizamos estas bolsas que son de tela, podemos utilizarlas muchísimas veces. Entonces, eso es lo que se quiere, que el impacto de nuestras actividades y de todo lo que nosotros hagamos sea menor para el medio ambiente. Entonces, los huertos urbanos impactan porque esencialmente, por lo regular, están hechos de materiales reciclables, o sea, tú los reusas. Tú estás reduciendo, por ejemplo, todo ese proceso de que cuando el vegetal está en el campo y ese vegetal tiene que moverse en un transporte para luego llegar al supermercado, todo ese proceso es un uso de recursos. Se utilizan recursos humanos, se utilizan recursos como el combustible para poder transportar y mover ese vehículo. También la contaminación vía, ¿verdad?, del mismo proceso de transporte. Si nosotros podemos cultivar en nuestras casas nuestros vegetales, esa contaminación y ese uso de recursos se puede minimizar, porque ya es simplemente tenerlo ahí a nuestra mano y será más corto el proceso. Espero que hayan entendido más o menos brevemente lo que es la economía circular y cómo los huertos urbanos impactan en este modelo de economía. Bueno, entonces queremos saber, según los objetivos sostenibles de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, de los 17 objetivos, nosotros vamos a estar impactando en la mayoría de ellos, porque vamos a tener una menor cantidad vamos a estar trabajando con el número 2, que es el hambre cero. Vamos a estar trabajando con el número 3, que es salud y bienestar. Vamos a estar trabajando también con el número 7, que es energía asequible y no contaminante. También vamos a estar trabajando con la parte el número 12, de que es producción y consumo responsable. El 13, que es el mismo acción por el clima. Y el número 15, que es la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, ya sabiendo todo esto y más o menos cómo está desligado, es oficial. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero agrónomo Ronnie Díaz, que nos va a estar entonces tratando este tema muy importante, los huertos urbanos, una solución sostenible. Bienvenido, Ronnie. Bueno, saludos, buenas noches. Realmente ya, obviamente, en esta hora agradecer la presencia de cada uno de ustedes aquí. Realmente es muestra de interés la cantidad de personas que estamos reunidos de manera virtual. Bueno, yo soy Ronnie Díaz, así como Rosaura le había comentado, yo soy ingeniero agrónomo de profesión y obviamente tengo un buen tiempo pues trabajando lo que tiene que ver con agricultura y el desarrollo de cultivos y muy centrado en el desarrollo, ¿no?, de cultivos de hortalizas, siembra de cebolla, ajíes, pimientos, tomates, realmente una gran gama, pero es bien interesante poder situarnos en lo que tiene que ver con los huertos. He tenido alguna experiencia trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones como Superate inclusive, en el desarrollo de huertos un poquito ya más comunitarios y todo este tema. Pero también bien interesante poder pues compartir con ustedes y de cierta manera en esta primera parte pues introductoria, digamos, porque vamos a ver de manera macro pues obviamente todos los beneficios en primer plano de los huertos y principalmente los requerimientos que se dan lugar y esa combinación de tantos buenos elementos que podemos obtener mediante el desarrollo de los huertos urbanos. Y este tema, una solución sostenible, obviamente pues le da como ese énfasis de atención a cada contenido que vamos a ver el día de hoy. Así que fíjense, bueno, ya hay parte de mi presentación. Y inicialmente, ¿qué es un huerto urbano? Si nos vamos por definición, obviamente sabemos que ya los huertos urbanos viene siendo una especialización de los huertos como tal. Bien sabemos que los huertos son lugares o áreas destinadas, pequeños o grandes, de acuerdo a la dimensión y de acuerdo a la ubicación propia del terreno que lo permita desarrollar la siembra de hortalizas, plantas aromáticas y frutas, ¿no?, de manera ya un poquito más extensa. Pero también, llegando a lo que tiene que ver con los huertos urbanos, ya viene haciendo de que ya ese huerto lo estamos localizando en las urbes, ¿no?, en estas grandes ciudades, en las ciudades ya en los centros poblados, de mayor población, ya aparte que la zona rural. Es una práctica que obviamente
yo remontando y el tema de investigación, ¿no? que he podido recopilar mediante la preparación de esta presentación, pues obviamente imagínense ustedes llegar una persona que se ha dedicado tradicionalmente a la producción de cultivos, ¿no? En fincas, en terreno, en el campo, y llegando a la ciudad como ya medio masivo de que todo el mundo pretende, pues nos fuimos como acomodando en las urbes por todos los beneficios, ¿no? que trae, pero tener una persona que se ha dedicado durante muchísimo tiempo al desarrollo de cultivos encerrado, sin ese tacto con la tierra, pues obviamente puede ser un poquito frustrante. Y entonces ahí como que se da esa combinación entre querer producir de acuerdo a lo que lo permite. Fíjense que en el tema de los huertos urbanos, puntualmente vamos a ver algunos recursos que utilizamos para aprovechar en pequeños espacios, aprovecharlo al máximo, que son componentes un poquito, digamos, en combinación con algo artificial, que no obviamente del medio donde se va a desarrollar. Esto de los huertos urbanos, bien exponía Rosaura al principio, tiene un componente de sostenibilidad. Y ese componente de sostenibilidad pues viene promoviendo pues reducir la huella de carbono que como nosotros entes sociales y consumidores de por sí pues estamos haciendo. Entonces tiene una combinación muchísimo más estrecha con la naturaleza. Y ahí mismo, conectado a todo esto, pues estos componentes viviendo en la ciudad, produciendo y adecuándome pues a la producción de ciertos recursos que yo consumo a diario probablemente, y esto nos brinda ciertos bienestar. Entonces ahí es donde como que se da ese match, ¿no? Esa combinación perfecta, lo defino yo, pues obviamente se dan entre un círculo pues virtuoso, ya tener entonces el deseo de producir y obviamente pues verlo en mi terreno, ¿no? En mi área, sin tener que trasladarme, digamos, en zonas muy extensas. Y la parte de sostenibilidad ambiental, pues el tema de del reciclaje de muchos alimentos que nos toca a nosotros, pues básicamente, lamentablemente, pues desperdiciar, en un sentido de que muchas veces se va hacia lugares, obviamente, donde no tienen un buen uso, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces desarrollamos los huertos urbanos y tenemos pues esa área, esos alimentos, esa cáscara de papa, esos cascarones de huevo, lo podemos ir acomodando y pues entonces mantener ese ciclo, ¿no? Y reducir esos desperdicios. Asimismo también, ya con la salud, pues obviamente la alimentación nos brinda, ¿no? Parte de nuestra alimentación, pues la parte saludable, y entonces en torno a la actividad física y mental, ese desarrollo de poder tener un área específica destinada para yo recrearme cuando llego del trabajo y todo lo demás, pues bien interesante. Y la parte social, y aquí con la involucración de los tipos de huertos, vamos a ver a continuación, que tiene que ver obviamente ese componente social. Y yo inicialmente, fíjense que se habla de comunidades, ¿no? Que se dedican a los huertos, porque esto trae un componente bien chulo. Nosotros estamos aquí aproximadamente 70, 80 personas, y nosotros es posible que sigamos desarrollando estos temas, y eso nos va a unir a nosotros en experiencia, nos va a unir a nosotros en el deseo de probablemente yo que estoy en Santo Domingo, probar cómo se produce los alimentos de Santiago, cómo producen en Dajabón, cómo producen en Santiago Rodríguez, en los huertos urbanos. Imagínense ustedes igual en diferentes localidades de aquí de Santo Domingo. Y el componente comunitario por la integración de muchas veces la municipalidad de esos apoyos y el apoyo pues gubernamentales que se brinda realmente desde el propio Ministerio de Agricultura, el Fondo Especializado de Desarrollo Agropecuario y otras instituciones que promueven estas prácticas. Entrando entonces en materia, muy puntualmente vamos a ver dos grandes grupos de los tipos de huerto pues urbano. El primero, lo que tiene que ver según el propósito, o sea, de acuerdo a la dedicación del por qué principalmente se desarrolla el huerto urbano. Y obviamente entonces ya con la ubicación de ese mismo desarrollo, de dónde vamos nosotros a tener esas plantas, esas semillas, ¿no? Y dónde vamos a tener el desarrollo final de esos alimentos que estamos plantando. Fíjense que lo primero que vemos, los huertos domésticos, y ya obviamente es como bien claro, ¿no? La definición. Se ubican en los lugares urbanos, principalmente en las casas, en los domicilios de cada uno de nosotros, en ese espacio que podemos disponer. Obviamente ya de acuerdo a la condición de tu misma casa, ya sean los patios, los balcones, los jardines para cultivar,
pues nuestros alimentos. Y asimismo entonces lo que tiene que ver con los huertos escolares. Fíjense que son iniciativas, yo recuerdo muy bien cuando estaba pues en primero en la primera, ¿no? en primario, como le dicen, y realmente esos niveles de satisfacción que yo sentía cuando se desarrollaba, me acuerdo yo en ese entonces era el conserje, ¿no? Mantenía un huerto y donde él sembraba berenjenas, ese tipo de cosas. Y fue un orgullo para mí desde ese entonces, esa chispa de yo haber trasplantado una mata de berenjena en la escuela y titularla Ronnie Díaz, berenjena sembrada el día tal, y yo luego llegar con 2 berenjenas a mi casa. No fui muy amante en ese entonces de aprovecharlas, ¿no? Pero de yo llegar con esa satisfacción, de yo decirle, mira mami, esta la sembré yo, óyeme, y todavía tengo la foto por ahí, que espero más adelante compartirla en las redes inclusive. Fíjense también lo que les mencionaba el componente comunitario, ya son huertos obviamente un poquito más estructurados, porque los huertos que vimos primero en temas de que los huertos pues domésticos y los temas escolares tienen una estructura digamos como muy destinada a quien lo desarrolla. En el caso de la escuela hay una estructura directora, quien prepara el terreno y todo eso, pero ya aquí en los huertos comunitarios inclusive donde se han desarrollado y han tenido éxito, existe una estructura de que fulano de tal y fulano de tal preparan el terreno de la siembra de invierno. Pues más adelante le toca a Juan y a Pedro. Y así sucesivamente porque no se mide ni siquiera el tema de la edad o el tema muchas veces de la proveniencia de la planta, porque muchas veces hay un componente económico, inclusive en grandes centros comunitarios, centros de madre y demás, pues obviamente destinan un fondo para este desarrollo. Los huertos municipales todavía se siguen ampliando, claro, de acuerdo a las comunidades, ahora ya el municipio forma parte, estamos hablando de más extensiones, una gran variedad de cultivos e inclusive se mira como un punto comercial de que, ok, los alcaldes municipales, los directores de las direcciones municipales, pues obviamente destinan un área, muchas veces inclusive han alquilado terreno por, digamos, 3 años, la han arrendado, como decimos en el campo, y destinan, vamos a sembrar media tarea de repollo, y ese repollo se va a vender en Dajabón, se va a ir a los bancos a vender y así sucesivamente, pues ya tiene ese componente como de la movilidad inclusive de más estructurales. Pero bueno, no nos centremos mucho en esto y vamos a ver más allá el sentido que tiene aquí ahora los huertos urbanos en la parte pues de la terapia. Principalmente estos huertos se ubican en lugares muy cercanos a hospitales, centros de rehabilitación, utilizando entonces la jardinería como una herramienta terapéutica en áreas urbanas. Lo que les mencioné en un principio, de ese traslado, de cuando tenemos gente dedicada de muchísimo tiempo a la agricultura, que ya llegando, pues obviamente, y vean lo chulo, los 2 ejemplos que les he puesto, que he compartido con ustedes, ha sido de yo estando de niños y obviamente ya ejemplo de gente adulta, que en ambos casos, bien sabemos nosotros que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, llega a un punto de mucha vulnerabilidad en ese sentido. Y es bien interesante cuando se llega a ser niño otra vez con el tema de probablemente recordar cuando yo sembraba esta planta y de hecho se da una combinación chulísima porque entre ellos mismos que están en los hospitales, en los centros de rehabilitación, se da lo curioso de que empieza inclusive como a proponer algunas competencias. Es que yo voy a sembrar la mejor mata de oyama, en este caso, ¿no? Algunas calabazas que se siembran en los huertos. Y eso pues sirve como de motivación para el desarrollo de los huertos urbanos, pues cercanos a estos sitios de rehabilitación, de centros de salud también. Bueno, ahora vamos a ver de acuerdo a la ubicación de desarrollo de donde nosotros vamos a plantar esa semilla, donde vamos a semilla o plántulas, como según le pueda convenir. Obviamente, el uso de semilla o plántula muchas veces queda determinado por el mismo material que vamos a utilizar. En el caso de las lechugas es conveniente trasplantarla y otras plantas más, y hay otras que pues obviamente está con estolones. En el caso de que en el huerto pretendamos desarrollar batatas, con una hojita, con un tallito de batata que se llama estolón, botánicamente hablando, pues podemos desarrollar una planta completa de batata. En este caso, el primero, pues las macetas. Y fíjense que hay gran variedad de tamaños, de colores, de formas de las macetas. Pero muchas veces una maceta puede ser
el botellón, ¿no? El recipiente donde yo almaceno el agua purificada, pues se me pichó, se me cayó y por debajo se tronó. Pues vamos a utilizarlo para sembrar este planta. Y muchas veces inclusive se siembran plantas estas aromáticas que utilizamos en la cocina pues a diario y nos pueden servir hasta para un té. Fíjese usted más adelante pues esto. Y ahí iniciamos entonces, así pasamos a los otros tipos según la ubicación. Entonces tenemos, si yo tengo mis limitaciones para usar, obviamente, las macetas, porque vivo en un balcón, tengo una terraza, una construcción, esto, pero yo, en caso de que pueda tener entonces un área destinada y es en el suelo directamente, pues muchísimo mayores serán los beneficios. Porque si hacemos una diferencia entre producir en las macetas y producir en el suelo, es que la maceta tiene una limitante para el crecimiento de la plántula y tiene que ver con ese espacio de desarrollo. No es lo mismo usted plantar, y se puede ver inclusive con las plantas ornamentales que tenemos en las casas. Si usted tiene una planta en una maceta, usted ve principalmente las papeletas, como le dicen, ¿no? Esa papeleta muchas veces crece y crece y crece, y mucha gente dice, fue en enero y probablemente en diciembre, y pues esa matica como que no crece, y está en constante desarrollo porque está brotando hijos, cumple su ciclo, pero realmente no se permite crecer más por el recipiente en que está. Y muchas veces son trucos pues, que los agrónomos utilizamos, el de acondicionar esa área para ese desarrollo. Y asimismo, cuando está en el suelo, pues un poquito más indeterminado, aunque en el suelo también se preparan estas estructuras, estas camas para la siembra de las hortalizas, porque debemos preparar, acondicionar el área donde va a estar muchísimo más expuesta que en una maceta. Muchas veces el sustrato, el suelo de la maceta, nosotros lo estructuramos a conveniencia de nosotros y de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la tecnología que nosotros tenemos, de que si es un suelo, pues obviamente ya con vermiculita, bien drenado, con paja de coco. En el suelo muchas veces se agregan pues estas camas de estiércol, ¿no? Y de mucha más facilidad, pero hay que acondicionar este terreno. Lleva un poquito más de trabajo cuando lo utilizamos en el suelo, cuando se establece en el suelo. Fíjense también en las camas ya o bancales, estos bancales que son de construcción. Igualmente, muchas veces el componente de sostenibilidad, probablemente usted tenía una mesa que la va a desperdiciar, la va a tirar a la basura totalmente. Por esa mesa puede serle de soporte de usted establecer ahí en esa misma mesita para no, y puede disponer del espacio. Vamos a utilizarla y vamos a desarrollar pues nuestras hortalizas. Vamos a sembrar cebolla, vamos a sembrar pues unas cuantas lechuguitas y así mismo. Independientemente se puede tener en estructuras altas, pues más estas no están en el piso, y obviamente también ya si se pretende pues la construcción de las mismas, lo ideal es entonces el acondicionamiento pues en el piso, si es donde, fíjense en esta imagen que vemos ahí, la de la primera, ¿no? Que están en una azotea. Miren qué hermoso está esto. Y esto tiene el componente de que muchas veces vivimos en un condominio, ¿no? Completo, un residencial, y la azotea no la utilizamos para nada. Muchas veces las personas ni suben a la azotea. Y probablemente ahí es bien interesante hasta por la mañana para tomar esos solecitos temprano y todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica, que no solamente, vean este componente, se dedica a la parte salud y la parte pues, de rehabilitación, sino también que puede ser un lugar de recreación en nuestras áreas comunes, así digamos en los residenciales. Así también ya de manera vertical, que es lo que está, señores, esto es lo que está en boga. Hay muchos proyectos que se están desarrollando. Yo el año pasado estuve en Brasil y realmente la revolución que está teniendo todo esto, porque la forma de la verticalidad es que es muchísimo más fácil y muchas veces usted en una maceta convencional, que son las que se colocan en el piso, probablemente usted, en el caso de tener una planta muy bella y ornamental, fíjese usted poder colocar algo ahí con esta estructura, ¿no? Como un tubo que se prepara y ahí tú sembrar diferentes hortalizas, que es lo que está debajo ahí con la imagen que tiene pues la estructura blanca. Eso es hermosísimo. Aquí en República Dominicana ya se está aplicando este modelo y todo con esta revolución también de la agricultura en vertical, pues ha tenido una lluvia de ideas en los modelos de producción increíble. En República Dominicana la construcción más popular es como la básica. Fíjense que es la que se muestra como la misma imagen, que está un poquito animada, donde dice vertical, que ahí es esta estructura básica.
yo me preparo una forma ahí como una A, ¿no? Bien simulada y muchas veces hasta con una soguita. Yo la he construido con una soguita, se prepara y en el medio le cuelgo la madera y me sirve como soporte, teniendo una entonces más al final. Y se pueden utilizar diferentes elementos, ya sea tubos para la misma construcción, pero también los cajones ya más estructurados. Viendo esto, hemos podido darnos cuenta de que realmente no hay una limitación. El asunto espacio, el asunto probablemente recurso, ¿no? Para yo tener mi huerta. Yo he visto proyectos muy lindos, muy bellos, que dicta pues tirarse fotos en escuelas con el asunto de botellas, ¿no? Estas plantas ornamentales muchas veces, pero también lechugas en tiempos de diciembre, y en cada recipiente de la botella hay una mata de lechuga que se desarrolla muy, pero muy bien. Entonces, ver un poquito, ahora vamos a entrar a unos componentes que son cruciales que debemos determinar cuando hablamos de la planificación de estos huertos urbanos. Estos componentes son principalmente dentro de esos componentes como básicos, es porque si queremos dedicarnos a desarrollar un huerto urbano, debemos tratar de hacerlo lo más idóneo posible para yo obtener un beneficio y no yo invertir mi tiempo, que es sagrado en la agricultura, yo lo digo, independientemente del dinero que tú vayas a invertir, lo más valioso que debes tomar en cuenta es tu tiempo. Siempre y cuando, independientemente de la parte terapéutica, pero tú quieres ver una satisfacción emocional de que tú sembraste esa lechuguita y que tú te la vas a comer. Que tú sembraste esa zanahoria o una semillita y tú vas a adquirir, ¿no? ese carotenoide completo, ¿no? Vas a poder degustarlo. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver en estos momentos. Realmente son requerimientos muy básicos y aquí esto es porque debemos estar evaluando realmente pues la exposición solar de acuerdo a las hortalizas que vamos a desarrollar. Hay plantas que necesitan más horas luz, que son las plantas como bien se conoce popularmente pues de verano, y las plantas que necesitan menos luz, que son de días cortos, pues que son las plantas pues que se desarrollan en invierno. Ustedes se han fijado que para la fecha de diciembre hay un auge muy grande de lechugas en la calle principalmente, ¿no? Son vendedores que salen, que tienen sus huertos y se dedican obviamente a comercializar las lechugas, principalmente en los meses ya más frescos, ¿no? Pero también con la influencia de las horas de luz. Y esta exposición que pueda tener esta planta, pues obviamente nos va a dar lugar, fíjense esta listica que le he preparado, como de manera básica, porque aquí están las hortalizas que más se producen, o sea, las que más vamos a ver en los huertos urbanos por la facilidad, por los días. Fíjense ustedes de que un rábano lo podemos tener en más o menos 20, 30 días, podemos tener ya rábanos de consumo. Entonces, esas necesitan menos luz. Imagínense tú que tú estés viviendo en un residencial donde el sol da hasta las 4 de la tarde y de ahí en adelante ya es todo ya noche, o sea, ya no llega el sol, ya lo que da es sombra. Pues debemos tomar en cuenta el desarrollo de estas para que nuestras plantas no se vayan a atrofiar buscando la luz, buscando el sol y demás de eso. Porque no es que muchas veces de estas plántulas, no es que ellas no van a desarrollar, pero no van a desarrollarse de la manera ideal, y obviamente hay que ver ese componente de que al final nosotros obtengamos un fruto. Fíjense que las plantas que necesitan como un poquito más de sol, de manera como general, son las plantas que necesitan una fructificación, que necesitan un proceso de floración, formado del fruto, llenado del fruto, y así sucesivamente. Entonces las hojas ya, la que tiene que ver con las hojas, ¿no? Son un poquito más como más de menos requerimiento de horas luz. También el riego es muy importante, pero aquí, más allá de la demanda que puedan tener las plantas para su crecimiento, para su desarrollo, requieren ese cuidado inicial. Fíjense que, y le voy a dar un dato como muy técnico, en la parte de los huertos, muchas veces a nosotros quizás le ha pasado, o quizás no, usted no se ha preguntado, ¿por qué cuando vamos a sembrar, a trasplantar hortalizas, cualquier planta en general, necesitamos regar el terreno? Es ideal que en esa fase inicial esté húmedo. Más allá de la conveniencia para ese proceso de adaptación que va a tener la planta, porque la planta se somete a un estrés. Cuando se mueve, ¿no? Ese traslado, muchas raíces se atrofian y demás, pero fíjense que se hace para que no haya lo que se conoce como un desbalance hídrico. Si tenemos una zona, la planta por lo general la trasplantamos, la arrancamos del lugar con humedad para facilitar el arranque, y ella va como con una humedad
propia de ella, que está un poquito, puede marearse, puede aquello, pero tiene humedad ella. Y si la vamos a colocar en un terreno seco, obviamente se da inverso el proceso de ósmosis y demás. El suelo, a nivel de que es un lugar más seco, de un lugar donde tenemos más humedad, que en este caso sería la planta, esa humedad va a pasar al suelo y no se va a aprovechar y por ende la planta al final de cuentas muere. Pero cuando tenemos el suelo húmedo, esto se da viceversa. Como el suelo está más inundado, la planta esto se ha perdido un poquito del agua que ha retenido, pues entonces ella empieza a ese proceso de pues absorción. Entonces, un punto básico, pues que las hojas ya cuando está seco obviamente se marchitan, se pone un poquito triste, y esto nos permite precisamente, desde el elemento riego, nos permite a nosotros como ir teniendo como cierto criterio del ojo clínico del agrónomo, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque hay condiciones, hay características que la planta nos dan señales de que dice esa planta no está bien. Pero al final de cuentas es la experiencia que nos va encaminando a eso. Fíjense entonces, otro requerimiento interesante, el uso de sustrato. Y el sustrato básicamente es una composición. Vamos a verlo como de manera básica y general, un sustrato como una composición de un suelo. O sea, es como nosotros componer ese suelo y hábilmente, en la mayoría de los casos, cuando tenemos el suelo, muchas veces hacemos algunas incorporaciones, pero el suelo es rico de por sí. Hay suelos donde usted de por sí precisa dedicar el huerto, ya usted entiende que porque esas tierras hay características, porque es negra, usted le ve que retiene la humedad, que sale el sol, pero cuando es el sustrato, usted procura de que realmente tenga esa mezcla que vemos ahí subrayada. Fíjense, el 60% de fibra de coco, porque es el más usado, y un 40% de humos de lombriz. Este humo de lombriz que viene proveniente de lombrices rojas californianas, en la mayoría de los casos, es la más utilizada para este proceso, ¿no?, de elaboración del humus, y es obviamente ahí nos conecta con una estructura, una aireación y los requerimientos nutricionales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Asimismo también vemos este cuadro de manera pues como rápida, algunos de los abonos, ¿no?, y los nutrientes pues en su composición. El compost, que obviamente es bien rico y en materia orgánica, y el compost bien sabemos que es una elaboración que nosotros podemos utilizar en la misma casa. Podemos tener una cubeta ahí para que ese proceso químico, porque independientemente, fíjense algo, y aprovecho para hacer la aclaración porque tenemos la mala costumbre como agrónomos de decir fertilizante químico y orgánico, pero independientemente sea orgánico, también es químico, involucra un proceso químico. Por eso vemos que el estiércol fresco no se aplica al suelo, porque aún así es un proceso químico, ¿no?, que puede dañar la planta. Entonces es bien eso. Ahora que un proceso que será orgánico sin la intervención de algún agente, de un catalizador sintético, ya es otra cosa. Claro, es bueno tenerlo presente. El humo de lombriz, sabemos la procedencia, y fíjense que en el cuadro hay unas recomendaciones que se hace de manera general también, que es pues aplicarlo bien alrededor de la planta, y el humo de lombriz igual, y sirve para el tema de revitalizar pues lo que tiene que ver con la parte suelo. Y los estiércol, que aún así son ricos en nitrógeno, mejoran la fertilidad, y obviamente debemos de percatarnos de que no esté como en ese proceso de descomposición, pues, ¿no?, para que no vaya a dañar nuestra planta, no vaya a dañarle pues los tallitos, porque estamos tratando con un ser vivo que es bien sensible a algunos elementos pues climáticos. Y ya los fertilizantes químicos, que bien un poquito puede resultar un poquito más cara la inversión, pero también podemos a una dosis. Fíjense que me ha tocado tener el caso lamentablemente de yo tener que, o sea, de acompañar a personas que hemos asistido en la elaboración de huertos a devastar el huerto completo. Ustedes dirán, pero ¿cómo devastarlo? Por la aplicación del químico. Porque es que a medida que vamos utilizando estos fertilizantes necesitamos cierto conocimiento. Y muchas veces entendemos que aplicar mucho porque la planta se estaba muriendo o ya está en su punto de cosecha, va a soportar esta carga. Y bien sabemos ahí que se va dando esa degradación de esos fertilizantes en grandes cantidades, pueden perjudicar muchísimo. Pero lo interesante aquí es que debemos usarlo en casos de deficiencias nutricionales específicas, porque se tiene la ventaja esa de que yo puedo, con algunas características físicas de la planta, ver, bueno, es tomate, y yo veo que me está presentando un tomate por debajo, que veo como realmente son puntos críticos, que ya como agrónomos pues tenemos la fácil detección, y ya se ha probado científicamente, de cuando el tomate tiene algo negro por debajo, cuando está en la planta aún así, es señal de que falta calcio,
porque el calcio forma parte esencial en la estructura de ese fruto. Entonces, podemos aplicar directamente calcio, podemos aplicar pues directamente fósforo, directamente potasio. Y lo bueno de los químicos, a diferencia de los orgánicos, de esos fertilizantes químicos orgánicos, pues es la parte de la asimilación que la planta puede hacer de estos elementos nutricionales. Miren, si van teniendo alguna pregunta, la pueden mantener ahí y luego entonces al final vamos a tratar de irla respondiendo y de tener ese punto de retroalimentación. Son cuidados iniciales donde sí, realmente... también, sí, discúlpame, Ronnie, sí, también pueden escribirla en la caja de los comentarios y al final se lee también para que no se le vaya. Muy bien, exactamente. Gracias, Samantha. Fíjense, tener la parte de cuando vamos a tener este punto inicial y principalmente cuando vamos a utilizar los sustratos, porque esa materia orgánica nos permite a nosotros pues, tener ese suelo aireado que las plantas van a necesitar para el desarrollo de las raíces propiamente. También en la siembra, la semilla, de que esa siembra no vaya a tener una profundidad inadecuada. Fíjense que lo establezco claro, ¿no? Una siembra de la semilla a la profundidad adecuada, porque fíjense ustedes, si es mucho más profunda, esa plántula va a tener, fíjense en la imagen aquí, en la tercera imagen que pueden ver, donde está como los procesos de germinación de las semillas, ellas tienen que emerger, ¿no? Ese pedúnculo que sale hacia arriba, la parte pues superficial de la planta, ese tallito, ¿no? Podemos llamarle así, que va subiendo ahí, necesita emerger y muchas veces por temas de sus mismos procesos, obviamente se ve atrofiado y tiene pues que hasta esquivar, y si está muy profundo el esfuerzo va a ser mayor, va a demandar muchísimas especificaciones a nivel de los nutrientes, entonces vamos a poner fácil el desarrollo de nuestras semillas, en el caso de las semillas. Ya en la plántula, aunque necesita humedad, pero estaremos llevando una semilla, un material un poquito más desarrollado y con capacidad de él ya seguir profundizando, como se ve aquí donde está la mano con la plántula, que ya no es lo mismo usted llevar una semilla que llevar una plántula de esa envergadura a colocarla en una maceta. Es ideal en esos pasos iniciales donde trasplantamos, donde colocamos la semilla, mantener la humedad, pero no encharcar, ¿no? O sea, evitar esos encharques porque todo en exceso hace daño. Eso aplica para plantas también. Y obviamente mantener ya el área limpia, pues mantener en cuanto se pueda, en caso de que usted entienda que está en un área expuesta a plagas, enfermedades, porque llegan unos amiguitos que son muy chulos cuando estamos pues en el campo, el sonido, que son los grillos, que a ellos les encanta. Los grillos, yo les digo que son unos maldadosos, porque ellos llegan muchas veces, en la mayoría me ha tocado, con el tema de cuando sembramos cebolla de manera convencional y tenemos que aplicarle. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué hay que tener que aplicarle dando químicos? Es que ahí aparecen unos grillos que van simplemente a hacer el daño. Ellos es acortar, obviamente ellos se alimentan, pero es acortar y al final, al día siguiente, usted ve la plántula ahí cortada básicamente. Porque si fuera que se comieran un pedazo, uno tuviera la satisfacción, los grillos se la comieron, pero los grillos acabaron. Entonces también la distribución de las plantas en el huerto. Fíjense que estamos tratando con un ser vivo que no nos va a decir a nosotros, yo estoy muy pegado, yo necesito algo más al lado, me siento limitado, no te lo va a decir. Más allá que una manifestación física que ella misma esté presentando, que pueden dar, en este caso, fíjense ustedes, no es lo mismo tener un semillero, como decimos, todas las plántulas juntas, en competencia por ahí, y cuando un asunto es cuando están emergiendo, es buena la competencia porque eso pues nos agita un poquito más en el desarrollo hasta nosotros mismos, pero fíjense que cuando ya la plántula está en una etapa de desarrollo, pues sí que necesitan su espacio y para eso se planifica. Planificamos la estructura, planificamos el orden, inclusive entre las plántulas cuando la tenemos en maceta, de que esta que está un poquito más grande no la podemos poner en un lado pequeño porque entonces va a haber no le va a dejar pues absorber, no captar bien la luz. Y el tema de la agrupación, que sean compatibles entre ellas, que no sean plántulas obviamente que puedan obviamente repeler o que pueda dañar el crecimiento, el desarrollo de una que otra. Y que tengan también, en el caso de cuando se va a tener en suelo, que la tenemos todas ahí, que en cuanto a las necesidades hídricas, ¿no? Que no vayamos a poner probablemente una planta, ¿cómo le pongo el ejemplo? A ver,
no vamos a poner, por ejemplo, una planta, una batata, ¿no? Un boniato al lado de una lechuguita, porque vamos a ver que el crecimiento de la batata va a ser mayor y va a terminar compitiendo en todo con ella. Y otra cosa muy interesante es la parte de la rotación también. Y hay métodos inclusive para que ya están predefinidos para el tema de la rotación. Bueno, primero vamos con una solanácea, vamos ahora con una cucurbitácea, vamos a ir rotando. O sea, es bien interesante ya aprender inclusive de la familia. Fíjense que hemos tenido un complejo de, digamos de conceptos agronómicos que hay que irse como empapando de cierta manera, porque involucra directamente nuestro huerto urbano. Y es para nosotros, puede resultar hasta un reto tener este sistema de educación propiamente de nosotros, o en conjunto como lo estamos haciendo el día de hoy. Fíjense también entonces, pues cultivo de hortalizas comunes, que aquí es donde ya hablamos de las asociaciones, hablamos obviamente de poder en esa planificación, déjame yo plantar primero el repollo, porque el repollo es lo que me va a permitir definir el marco de plantación, porque cuando vengan a pasar unos 20 días, ya el repollo va a estar en su punto de desarrollo, de crecimiento, digamos, ¿no? Y vamos a asegurar de que no vayamos a plantar una planta de lechuga muy cerca para que cuando él vaya a desarrollar tenga ese espacio. Eso se hace y se llama entonces así mismo cultivo como escalonado, inclusive a escala de huertos. Fíjense que los agrónomos que estén por ahí van a decir, pero ¿se hace también este sentido de esta asociación de cultivo? Claro, esta escala también se hace. Y miren ahí, muestra de ello, la primera imagen, donde tenemos un repollo los de los lados y esa línea del centro puede ser, me parece, remolacha o rábano, que es lo que está ahí. Y se da muy bien, por eso tomando en cuenta estos criterios. Y fíjense algunos ejemplos que le pongo para las asociaciones. La lechuga, las espinacas, las acelgas son bien fáciles de cultivar y realmente por el tema, porque no son muy de requerir muchos espacios. Igual, las solanáceas, que son este grupo de tomates, los pimientos, pues ya requieren inclusive estructuras de desarrollo. Cuando hablo de estructura, hablo de un tutorado, de que el tomate, para que un asunto de que la planta y el tallo es como bien débil, es bien sencilla en términos de composición y de soportar lo que ella puede producir, para que la mata no se me vaya de lado, para que no se me caiga, para que si un día hace un viento sencillo no me vaya a voltear la mata y se vaya entonces a dañar ya todo lo que está próximo a cosecha. Y yo que he tenido unos 35 días esperando a que salga el primer tomatito, que al día 38 pues que no se vaya a caer. Entonces se preparan algunas estructuras que realmente debemos tener bien en cuenta. Pasando también el tema de las cucurbitáceas, que son estas plantas, ahí, las uyamas, los pepinos inclusive, porque son un poquito más rastreras, ¿no? Entonces les gusta caminar y esto demás, trepadoras y demás, entonces debemos preparar esas estructuras. Bueno, cuidados y mantenimiento, hay que tener bien claro, yo puntualmente voy a recapitular en esta parte. Hay que mantener un monitoreo, hay que volvernos pues como los cuidadores, pero los cuidadores per se, los cuidadores puramente, cuidadores de esta planta, una observación, bueno, creció esta maleza, está creciendo esta maleza, hay que eliminarla, e ir viendo, bueno, apareció una plaquita, le vi una mosquita blanca, le vi aquello, hay que podarlo para que tenga una aireación, hay que limpiar, hay que desinfectar, todos esos elementos. Por eso se ve con un constante monitoreo. El llamado aquí es a que si tenemos nuestro huerto ya en desarrollo, es monitoreo. Procure por lo menos ir interdiario. Si no puede ir diario, que es lo ideal, por lo menos 15 minutos, mirar que todo esté bien, que no haya un pájaro, que no estén haciendo un nido, o sea, ese tipo de cosas. Que no haya una guinea ahí poniendo huevos, digamos. Bueno, en las urbes no va a haber una guinea, pero imagínense ustedes. Vamos a ver, Juan, bueno, le leería los comentarios al final, ¿ok? Así que manténlo por ahí. Fíjense que recordando aquí lo que tiene que ver con un calendario de siembra y recolección. Eso fíjense, a pesar e independientemente de que nosotros vivimos en un país que para muchos decimos no hay invierno, no hay primavera, no hay otoño, no hay aquello. Nosotros aquí básicamente dividimos en temporada ciclónica y el tiempito de frío. Ya lo otro sabemos que es calentón. Entonces, fíjense que independientemente de todo eso que tenemos, nos toca a nosotros tomar pues un poquito pues de lo que nos concierne, en este caso de las plantas que queremos desarrollar, porque realmente pues vemos que hay plantas dedicadas en enero, principalmente para junio,
pero es por lo que le decía, por el tema de días más largos y días más cortos. Y es precisamente por eso. Obviamente, pues ahí vean lo esencial de esto que quiero que vean, independientemente de estas épocas, es que podemos hacer algunas planificaciones. Fíjense cómo, en enero podemos planificar el huerto para primavera, que todavía en enero estamos en invierno, ¿no? Pero cuando viene llegando marzo, podemos ya tener esas plántulas en desarrollo, podemos plantar y demás. Igual en junio, bueno, ya cosechamos los tomates ahí de primavera, vamos entonces ahora a sembrar pues calabacines, vamos a sembrar zucchini, vamos a sembrar pepinos. En marzo, bueno, fíjense ahí entonces el trasplante de las lechugas que sembramos en invierno. Así se hace. Normalmente en diciembre, los meses finales de diciembre, se empieza a hacer un cantero, lo que se conoce, ¿no? Ahí se riegan las semillas de lechuga y luego ya en enero, final, o muchas veces donde los climas convienen, pues preparan y hacen el semillero a principios de enero y a final de diciembre, o muchas veces en los días ahí de diciembre inclusive, ya empiezan a trasplantar y la lechuga unos cuantos días estamos comiendo lechuga. Y fíjense ya en otoño cómo les hace la preparación de suelo para el cultivo del invierno, que es bien ya entonces bien, es como para que podamos mantener como esa secuencia. Fíjense también, bueno, aquí ya llegando a la parte final, yo entiendo que hemos abarcado lo suficiente y vemos como puntualizaciones finales que quiero que se queden. Independientemente usted tenga la intención de crear un huerto, independientemente usted no vaya a iniciar mañana mismo, usted va a la ferretería el fin de semana o va mañana a comprar un regalito al papá y va a pasar por la ferretería, haga una cotización primero, que ahí quiero hacerle como una, por lo menos una cotización de ese kit básico, ¿no? Pero esos beneficios también, quiero que se queden con estos beneficios. Fíjense, esos beneficios ecológicos que realmente la parte de reducir la huella de carbono, más allá de lo que podamos nosotros mantener con lo que reciclamos de estos residuos y esta conservación de la biodiversidad que podemos mantener, pues realmente en ese balcón que yo vivo, tengo un balcón y salgo al balcón, podemos ayudar a estos procesos biogeoquímicos que se dan. Ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, o sea, el ciclo del agua, porque tú le vas a aplicar y va a estar evaporando, la planta va a estar consumiendo probablemente, o sea, ese sentido de que nosotros tengamos ese criterio, ¿no? Igualmente también el aspecto económico. Y económico, ¿por qué digo? O sea, un punto que lo puse aquí bien interesante. No es lo mismo usted, míreme bien, no es lo mismo usted dedicarse probablemente 22 días a comer rábano, que probablemente muchos de los que están aquí, yo espero que no, ¿eh? Y si pasó, pues obviamente que pues lo tengan en cuenta para meses venideros. El tema del rábano, que el rábano sí realmente subió altísimo porque no había rábano, no había un consumo, son tendencias, pero el rábano se produce muy bien, es un cultivo bien rápido. Realmente imagínense ustedes que cuando hablamos de rábano, en 20 a 30 días podemos tener rábanos de cosecha. Y por eso fue también que la tendencia de la compra no duró muchísimo. Y se mencionó en el sector agrícola, pero no duró muchísimo porque ya en 2 semanas posiblemente ya había rábanos de cosecha. Cuando usted tiene que ahorrarse, comprar una libra de rábano, 900 pesos, 700 pesos, 500 pesos, y usted puede decir, bueno, no, yo tengo mis rabanitos, ya voy a cosechar esta semana, es un ahorro de dinero. Usted independientemente, fíjese aquí, de acuerdo al tamaño que lo tenga, ¿no? Pues si usted lo que tiene es el área para producir en una maceta, vamos a producir en esa maceta. Vamos a poner esa maceta ready. Y fíjense que maceta tiene ahí como un doble significado para nosotros, pero vamos a agarrar esa maceta y vamos a sembrar en ese cubo, que puede ser un cubo, una cubeta, y vamos a producir pues ese alimento. Y en caso de que se tengan los excedentes, de que usted sepa de que usted produjo de más, gloria a Dios, bienaventurados no todos, tenemos un poquito de más, yo le puedo vender al vecino, yo le puedo vender a fulano, yo puedo llevarle, entonces ahí está pues lo chulo de esto, que ahí entonces se mueve una economía bien interesante, se mueve una economía de un dinero de que usted va a empezar a recibir algo y pues es bien conveniente. Fíjense entonces también la parte social. Más allá de que su huerto sea comunitario, más allá de que su huerto sea escolar, que usted forme parte del huerto escolar, de que usted que tiene una amiga que trabaja en la escuela y ella ha llevado berenjena y demás, pues obviamente tiene cierto criterio
hacer valer esto. Entonces, estos criterios realmente nos ponen a nosotros, pues, el ojo bien claro para poder, pues, aprovechar. Pero, más allá de esto, que ahí es donde quiero llevarlos a ustedes, más allá de estos, hay un sentido de oportunidad de comunidad. ¿Comunidad en qué sentido? Mira, aquí ya se han mantenido, que lo agradezco muchísimo, casi 90 personas hemos mantenido a lo largo del taller. Fíjense que podemos ahorita más adelante, bueno, de aquí somos 90, pero pongamos que 60 son los que decidieron y quieren crear la comunidad, y empieza la preguntadera y digo yo, bueno, hay que crear su grupito para seguir la capacitación, hay que seguir puntualizando esto, aquello, vamos a ver si conseguimos unas donaciones de herramientas, porque es donde entra, primero en la conversación que podamos tener nosotros más allá de este taller, y que podamos nosotros pues vincularnos a otras organizaciones, Ministerio de Agricultura, el FEDA, que lo menciono porque realmente no es como para la dial, inclusive eventos como estos que está teniendo el centro, que con el apoyo de la Universidad ISA y demás, pues son esa parte pues que juntos todos pueden ser los catalizadores para que los huertos urbanos pues que se expandan, pues que se desarrollen, porque precisamente se trata de eso, de ir convergiendo, de ir teniendo ese punto en común del grupo de huerto, el primer grupo de huerto, y seguimos pues haciendo familia, como yo digo en el canal de YouTube, pues que somos una familia y seguimos pues siempre el contacto pues frecuentemente, más allá de todo este asunto que se compone y el tema de los huertos, ¿no? Eso nos permite crecer. Y ya sí, realmente la parte final, los requerimientos básicos están aquí. Usted puede así ahora mismo, usted que está conectado al teléfono, hágale un screenshot a esta parte. Vamos a ver si más adelante le podemos compartir quizás en PDF y demás, pero estos son como los elementos así generales que a la hora que su planificación de huerto usted debe considerar. Usted debe obviamente tener pues este criterio de planificación, de organización y demás. Entonces, es bien interesante pues que podamos ver esto. El espacio, la luz solar, los contenedores, si voy a necesitar contenedores, si no voy a necesitarlos, pero no, yo lo voy a tener en el suelo, pero necesito un tinaco, la semilla la voy a conseguir, las plántulas, yo la voy a comprar germinadas, que hay lugares donde se venden no germinadas, el riego va a ser, vamos a tener unas cuantas margaritas por goteo, voy a tener una regadera, las herramientas básicas, ese kit, esa pala, ese rastrillo pequeño, esos guantes, familia. He visto algunos videos de gente preparando todo el tema, algunas soluciones con fungicidas inclusive, con las manos peladas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando tratamos esos temas de los fertilizantes, de los pesticidas, si lo vamos a usar. Muchas veces utilizamos algunos que son pues bien dirigidos al tema del huerto urbano, porque tienen una aplicación pues dedicada con el tema pues un poquito más saludable al medio ambiente, ¿no? Son un poquito más fácil del uso, que no tienen tantas toxinas y demás, pero hay que ser bien precavido, porque usted no sabe si usted sabe que es alérgico a algo cuando le da la alergia, usted no sabe si algo le va a hacer daño hasta el momento que entró en contacto con eso. Entonces, toda la precaución, toda la protección, fíjense ahí, todos los soportes, las estructuras. Yo voy a tener un tomate, pero bueno, no tengo el huerto en el balcón, pero los niños van a querer llegar, van a querer ver en qué usted está invirtiendo el tiempo cuando llegue de la oficina, pero el balcón está un poquito desprotegido, los niños pueden acercarse, hasta eso hay que ponderarlo. Y ya luego entonces los drenajes, si tengo mi maceta y tengo que colocarle debajo el plato, ¿no? Para que se mantenga ese drenaje cuando llueva, donde ve el agua, o sea, todo esto. Y los conocimientos básicos. Ya con el simple hecho de usted estar aquí, está adquiriendo lo básico. Ha sido de manera general. Usted ya hoy va a dormir tranquilo y confiado en que pudo tener un conocimiento más sobre los huertos, de que ha aprendido algo. Yo estoy seguro que algo, por lo menos hasta los recuerdos que usted se ha remontado, hablando de los huertos, hablando de la siembra, ya es valioso para este día, ¿no? Para cerrar con este día. Si usted como yo, que mantiene una motivación, hay que tener paciencia. Fíjense que le hago mención a esto, una exhortación. No nos desesperemos. Recuerden que estamos tratando con un ser vivo a nivel de las plántulas, ¿no? Y puede ser, y le voy a decir esto, a nivel ya agronómicamente hablando, la agricultura, esta parte que es hermosísima de los huertos urbanos, pero la agricultura como tal,
es el único sector donde 2 más 2 no son 4. 2 más 2 le puede dar a usted 20 porque le dio un excedente, usted sembró con 2, o usted no conoce a ningún probablemente productor o agrónomo que la gente dice, no, ese tipo la pegó con la yuca, ese tipo la pegó con tal cultivo, ese tipo después que vendió el arroz, que el arroz se puso bueno, que el precio, que aquello, entonces hay excedentes, pero también hay pérdidas. Así como hemos escuchado agrónomos, eso lo estoy poniendo en un sentido macro, pero lo que no quiero es que vayan ustedes a salir de aquí pensando en que todas las plántulas que ustedes trasplanten van a dar buenos frutos. Eso va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de tener todos estos elementos que vemos aquí, ¿ok? Entonces, familia, sin más que agregar, hemos llegado a la parte final. Y fíjense que ahora entonces ya yo le hago una invitación a ustedes para motivarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Estaremos dándole cabida. Esto independientemente ha servido para compartir con ustedes el día de hoy. Me ha permitido a mí pues entusiasmarme a grabar este contenido, porque los trabajos que hemos hecho me ha tocado a mí estar solo, me ha tocado a mí no poder pues compartir pues, directamente con una cámara, y son proyectos muchas veces privados, son proyectos inclusive en casas de personas que ustedes saben que hay que mantener pues ciertos niveles. Aunque a mí me gusta grabar, también sé comportarme y sé dónde grabar, pero bueno, en general vamos a dedicar más tiempo para esto y ver este asunto de suscribirse al canal de YouTube. Somos más de 15,000 suscriptores al día de hoy y yo vengo hablando de diferentes temas. Estoy más especializado en estos últimos tiempos en agricultura de precisión, pero realmente vamos a dedicar un buen tiempo a todo lo que tiene que ver con los huertos, el desarrollo. Vamos a ver las mejores técnicas para germinar aquí en nuestro país y todos los demás. Agradecer. Me tomo la palabra, Rosaura, antes de pasarte la palabra para el tema de preguntas. Agradecer a todos los que están pues celebrando conmigo y dándome por los aplausos. Brenda Castillo, desde la Universidad ISA, me imagino, Reina María Taveras Peñas, Cristian Rodríguez. Realmente son gente que la aprecia muchísimo y que me han seguido durante todo este tiempo en el canal de YouTube y en la página de Instagram. Así que, sin más que agradecer, he llegado a la parte final, Rosaura. Te paso la palabra a ti ahora y vamos a ver entonces qué sigue, la sesión de preguntas y demás. Wow, excelente, muchas gracias Ronnie, excelente presentación, espero que les haya gustado a ustedes y así es. Ahora vamos a pasar con la parte de las preguntas. Veo una manito levantada, vamos a empezar por la manito levantada. Ismael Milletti, cuéntenos, ¿qué le parece? ¿Qué tiene para decir? La entrevista, o sea, estuvo muy buena, el taller, y muy interesante. Mi pregunta sería esta. Ronnie, ¿has trabajado con la permacultura? Esa es una. Y la otra, ¿cómo estás en cuanto a conocimiento y manejo de abonos orgánicos? O sea, como por ejemplo, podría ser el bocachi, el lombricompost y demás. Fíjate, buenísima la pregunta, gracias Ismael. Fíjate que la